Bienvenido. Gracias, Juan Pablo. Gracias por esperar. Muchas gracias. ¿Andas bien? Bien, ¿ustedes? Bien. Bueno, Frío. ¿tenés frío? Ah, bien. bien, ¿no? ¿Pero te gusta el frío? Sí, no? me gusta. Ah, bárbaro. No. Es de tu equipo, no Para vale. ustedes. No. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Revolucionó Gracias todo? por la invitación. Esta la viste La vi. y ¿Vos debes la haber viste? escuchado. Sí, sí, sí. ¿La vieron todos? Sí. 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 Sí, más o menos. Hay gente que... ¿Puedo decir que hoy en María Mendive estaba hoy... Te estaba charlando? escuchando. Sí, hablaba de que, bueno, se llama adolescencia, Sí. digo, pero, bueno, no Sí. tiremos todo arriba de los adolescentes. Sí, está buena esa Todos aclaración. adolecemos, ¿no? Está bueno lo Sí. que dijo María. Sí, aparte, igual creo que, o entiendo que el objetivo de la serie, si uno juega a imaginar un poquito qué quisieron mostrar, no era hacer un documental sobre la adolescencia. Pero está bueno aclarar que la adolescencia es mucho más que eso que se muestra ahí. Y bueno, la vez pasada que los visité hablábamos mucho de eso también, de Sí. la adolescencia en sí misma es una etapa donde florece mucha cosa, donde es una etapa fascinante para aprovechar, para intervenir. Hay muchos cambios a nivel de nuestra biología que se dan en la adolescencia y no es exclusivamente esta mirada, que la serie la representa muy bien como una parte más oscura, más problemática, que tiene que ver con la adolescencia, pero no es exclusivamente eso. Seguro. El tema es que, a ver, a los que somos padres y madres, nos interpela de alguna manera, Sí. pero nos confunde a la vez. Y es una pregunta, ¿eh? ¿La No serie es- no, o la...? No, la serie. Ah, sí, ok. No. Porque el vivir con un adolescente también. Por eso, sí, Sí. ¿no? Obvio que nos confunde. Pero Sí. a ver, yo, ¿dónde marco la confusión? Y repito, es una pregunta, no Sí. es Una afirmación. una afirmación. Bueno, ¿dónde está el punto medio? ¿Dónde está el límite entre la libertad que le damos a nuestros hijos y el control? Sí. ¿Hasta dónde tiene que ir la confianza para que confíe realmente en nosotros? Y hasta dónde el límite. Sí. Es todo un tema. Sí, y ahí capaz que no tenemos, Luis, una receta mágica sobre eso, pero sí volver a insistir en algo que, por más que suene algo repetido o algo obvio, sigue siendo importante y sigue siendo necesario el diálogo entre familia e hijo. Sigue siendo necesario tener presente que si ese adolescente cuando fue niño, vos no fuiste construyendo unas bases de diálogo desde la confianza, desde que estos niños puedan confiar en vos como figura de referente adulto, después no puedes pretender que cuando se convierta en adolescente se acerque a vos para poder contarte lo que le Seguro. pasa. O Entonces sea que- también poder entender que, y ahí hablando un poquito de la serie muestra un mundo que pasa en la realidad adolescente, que se da dentro de ese cuarto, cuando el adolescente está navegando por sus pantallas, muchas horas al día haciendo cosas que la familia no sabe qué es lo que está haciendo, pero sin poner el foco exclusivamente en eso, bueno, pongamos también el foco en qué pasó previo, que esos adultos que estaban con él no lograron ver algunas señales que capaz que estaba dando, qué conversaciones en esa casa no se dieron, que no habilitaron a que puedan ver que algo le estaba pasando. Creo que por ahí está bueno algunas de las pistas que nos deja la serie. Bien, yo... No es sencillo. No, ¿no? para nada, porque uno, hoy te hablaba de que nos interpela y uno a veces puede pensar, digo, si yo tengo que estar controlando, vigilando cosas que ve mi hijo o mi hija, digo, quiere decir que algo estoy haciendo mal. Uno puede, Luis, entiendo, supervisar sin el control visto como el estar, que esto es una consulta típica que muchos padres hacen, de que se hacen usuarios para saber lo que el hijo hace, o a veces le revisan el celular. Bueno, uno puede supervisar, uno puede estar presente, uno puede estar cerca de lo que tu hijo hace sin la necesidad de tener un usuario falso para saber qué hace tu hijo. Y ahí hay miles de También, controles pero ahí- parentales y cosas que les avisamos que cuando ese niño se vuelve adolescente, hay mil formas también de sortear esos controles parentales. Entonces, el foco también creo que no es el control parental, es vos como familia, de qué manera habilitás ese tipo de diálogo en la casa, de qué manera vas construyendo ese vínculo de confianza para poder estar ahí, para poder escuchar, para poder estar presente. Y ahí hay una pregunta hacia los adultos que sin duda nos interpela muchísimo, que esto, una de las tantas críticas que se hicieron sobre la serie, me encantó esto de, bueno, los adultos también tenemos una linda reflexión para hacernos sobre cómo convivimos con estos dispositivos, Sí. sobre qué tan presentes
podemos sentirnos que estamos también en casa para habilitar estos temas, para saber estar atentos a lo que un hijo puede necesitar, ¿no? Y no esa mirada como de adultos que están en otro tiempo y que no saben qué es internet o no saben qué pasa con el celular. Todos usamos estos dispositivos Todos. y todos tenemos un vínculo a veces muy Claro. poco saludable con ellos, como para depositar en los adolescentes son los que están todo el día conectados. Sí, ¿no? obvio. Juan Pablo, me quiero concentrar un poquito en eso que hablabas y sobre todo en lo que tiene que ver con los códigos de comunicación entre adolescentes, sin perder de vista que esta serie es británica. Sí. Entonces quería preguntarte a vos con tu contacto justamente con esta generación, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esos códigos, de esa comunicación, de esa situación? Bien. Tomando cosas de la serie, para citar ejemplos y sin spoilear mucho, pero también para que la gente la pueda ver. En esos códigos de los emojis, por ejemplo, muchos adolescentes no sabían, al menos con lo que estuve conversando, de ese tipo de clasificaciones. Y ahí lo que me parece más interesante es poder pensar que uno como adulto tampoco tiene que saber cuáles son esos códigos con exactitud y saber descifrar que el corazón naranja significaba una cosa y el amarillo otro, sí reconocer que entre ese lenguaje y esa comunicación adolescente existen códigos y existen patrones de comunicación que por algo están hechos de una forma que vos adulto no te metas y no sepas, porque necesitan justamente comunicarse de una manera en un lenguaje adolescente. A mí dentro de eso, de lo que más me interesó de la serie es cómo te muestra todo lo que pasa con los incels y con todo este movimiento, ¿no? Algunos le llamaban la machófera, en esto de, es un lugar como ideal para algunos varones que ejercen con mucha violencia y con discursos de odio terribles hacia las mujeres, esta insatisfacción de sentir que no voy a ser deseado por una mujer, ¿no? Claro. sentir que no voy o sea, si ven en un foco, lo hacen esto de que sexualmente nunca voy a tener una chance con una chica, pero más allá de eso es el hecho de, cómo logran pertenecer a un grupo y cómo logran depositar, en este caso, en la mujer y en las mujeres, las que generan eso y se vinculan con ellas desde una violencia terrible. Entonces, eso creo que está bueno entender, sin asustar a familias, obviamente, pero sí entender para tomar conciencia que cuando nuestros adolescentes están navegando en la red sin supervisión, como hablamos hoy, que no quiere decir el control excesivo, pero sí esa supervisión que te hace que vos estés atento a lo que hacen, pueden caer en círculos como este, en donde fíjense que el mensaje es terrible y muy poco saludable para lo que el adolescente recibía. Hace unos minutos hablábamos de no generalizar en adolescencia e incluir también a los adultos y todo lo que veníamos hablando, pero también a veces necesitamos como enfocarnos en los casos particulares. Me gustaría aprovechar que viste la serie, que sos un profesional, porque incluso ya nos han llegado algunos mensajes que están preguntando si el protagonista en particular no tenía algún otro tipo de trastorno o patología, si era psicópata. Son muchas de las teorías que se manejan como no es un adolescente cualquiera, es un caso particular el de la serie. ¿Es así? Está bueno quedarse con esa pregunta también para entender que no todos los adolescentes, ¿no? Porque en realidad el personaje en esta serie, por lo que vemos que muestran, ¿no? Encontró refugio, por decirlo así, en este grupo, ¿tá? Esto que hablamos hoy del desafío de poder pertenecer para un adolescente y lo importante que resulta, logra pertenecer en eso y logra como que chocar contra ese otro y depositar esa figura de que la que era responsable de todo eran las mujeres en general y especialmente esta chica que después él tristemente termina, ya estamos spoileando. Bueno, Pero es eso el se primer sabe. capítulo. Es como igual, arranca. claro. Eso se sabe, Arranca ya así. está. No se sabe qué decir y qué no. Pero a lo que voy con esto es, sí está bueno la aclaración porque no todos los adolescentes que caen en estos vínculos tóxicos y en estos vínculos problemáticos terminan asesinando a una otra persona, sino que está bueno entender que detrás de eso claramente hay una patología y tiene que ver con algo de un trastorno de salud mental que es mucho más complejo, es mucho más delicado y no se explica solamente por sentir odio a otra persona y cometer lo que hace. Entiendo que desde la serie te lo muestran así, porque es una serie y porque también nos atrapa a todos, pero sin quedarnos en el desenlace fatal y terrible, yo iría también a pensar esto de no es tanto
el tiempo que pasan con las pantallas o no es tanto internet, sino, bueno, cómo acompañamos, en el caso de él, creo que era Jamie, ¿no? O sea, la Sí. soledad que vive él cuando no encuentra con un adulto para compartir esto que le estaba pasando. ¿Por qué él encuentra refugio en ese grupo? ¿Por qué se siente parte y se identifica con ese grupo y no encontró otra forma saludable de canalizar ese no sentirse contento consigo mismo? ¿Por qué le pregunta a la psicóloga si le parecía feo? Esa escena Sí. es terrible. Eso es ¿Por terrible. qué busca esa aceptación en un otro de forma desesperada y no la encontró en otro lugar? Esas son preguntas que están buenas, creo, para... Juan Pablo, yo tengo un hijo adolescente, fui adolescente hace unos 40 años casi ya. En esa época tuve miedos, tuve frustraciones de que una chiquilina no me diera bolilla, tuve mi propio código de lenguaje con mis amigos para que mis viejos no me entendieran. Sí. Muchas cosas muy parecidas a lo que están nombrando y a lo que veo que le pasa a mi hijo. ¿Qué cambió? ¿Las redes sociales y las pantallas tanto golpearon a la humanidad? Bueno, yo no estaría seguro si se debe solo a eso. Sí te puedo decir que los que han investigado mucho temas de redes sociales confirman con estadística y confirman con evidencia científica que hoy tenemos adolescentes más ansiosos y con niveles de depresión distintos y un poquito bastante más altos de lo que teníamos antes. Tenemos indicadores de suicidio adolescente también bastante más complicados de lo que teníamos antes. Entonces, sin duda, no creo, y esto es una observación personal, que se deba exclusivamente a las pantallas o exclusivamente al vínculo que hacemos con nuestras pantallas. Entiendo que tiene también que ver con nosotros los adultos, con cómo también nosotros nos vinculamos con eso, con las pantallas y sin las pantallas, y cómo se ha reconfigurado un montón de cosas que tienen que ver a nivel familia y a nivel sociedad. Bien. Pero sí está bueno este comentario de que todos como adolescentes atravesamos muchas cosas similares Exacto. a las que este personaje representa, pero capaz que encontramos otros canales para manifestar esto que hablamos hoy, nuestro deseo de pertenencia, cómo convivir con el rechazo de lo que decías ahora, en el caso de él, el rechazo de una chica, qué hace con ese rechazo y cómo gestiona él la emoción del rechazo. Eso es algo que está bueno trabajar con nuestros Claro. adolescentes de hoy. Igual yo con Mariano coincido en algunas cosas en muchas no. Pero en el tema hay una cosa que a veces decimos, los 15 de antes no son los 15 de ahora. Antes era, creo que había que salir mucho más a pelearla, desde muy temprano, creo, los adolescentes. En mi caso, por ejemplo, y en mi entorno pasaba eso, se salía más temprano a trabajar, a tener más responsabilidades. Digo, entonces, a veces, ¿a qué voy? A que capaz que a veces como excusa ponemos Sí. las pantallas y las redes sociales, una excusa, Sí. digo, pero creo que hay, para el niño y el adolescente, hay cosas mucho más fáciles que antes. Sí. Sí, o cuando hablamos de hasta qué edad uno es adolescente, Seguro. también digo, hay datos de la neurociencia que nos explican que hay zonas de nuestro cerebro que no terminan de moldearse hasta en algunos casos 24, 25 y algún que otro año más. Wow. Ay. Entonces no podemos pretender que ese adolescente a los 15, o como hablamos hoy, pueda calibrar riesgo, pueda tomar decisiones, pueda manejar su autocontrol si esa zona del cerebro no está pronta. Entonces también eso incide en que en algunos contextos de mucha sobreprotección terminamos viendo casos donde hay adolescentes que ya tienen edad de adultos y terminan comportándose como adolescentes. Como adolescentes, claro. Claro. Juan Pablo, volviendo un poquito a lo que decías de que los padres no necesariamente tienen que saber estos códigos, ¿no?, de los adolescentes y que de hecho seguramente sea más sano. Hay una escena donde en la serie el detective habla con su hijo y el hijo finalmente le dice, estás muy perdido, te voy a dar, ¿no? Es como, te voy a ayudar Buenísimo. un poco. Como padres, ¿qué se puede hacer sin invadir para poder acercarte de un modo orgánico o natural a tu hijo para evitar esta situación o poder acercarte? Bien, sí. Te diría que no solo no tenemos que saber los
con exactitud el valor de cada emoji, sino que tampoco tenemos que ser expertos en informática, en programación, porque a veces está ese mito, esa idea de que si yo no sé usar el dispositivo, por más que hoy casi todos los adultos con los que uno ve y trabaja, y muchos padres de estos adolescentes tienen un muy buen manejo de cualquier red social, entonces eso ya creo que queda obsoleto, ese discurso de el adulto no sabía usar la Claro. tecnología. Pero independientemente de eso, entiendo que ahí está también obviamente en la habilidad del adulto y en las estrategias de cada familia para poder saber leer, yo insisto mucho en esto, leer situaciones, poder observar cosas que capaz que pueden ser más invisibles, pero conductas que ese hijo te pueda estar mostrando, aprovechar temas de conversación que pueden ser una noticia, una serie, esto que estamos hablando ahora, habilitar una noticia de algo que pueda estar pasando, si te llegó por el algoritmo, porque los adultos, insisto, usamos redes sociales, te llegó por el algoritmo una noticia de algo y un TikTok de no sé qué y te parece que puede ser útil compartirlo con tu chico adolescente, seguramente sea difícil que el adolescente te escuche, primero que nada, pero si lográs que ese adolescente capte en algún segundo tu atención, poder generar esa conversación o ese diálogo desde ahí. Juan Y a Pablo. veces es hablando menos y escuchando más, ¿no? Ahí también es otro tema que los adultos tenemos que reformular, creo también nuestra forma de cómo nos acercamos. Y a veces cuando quieren hablar arrancan y Claro. hay que ver en dónde está lo importante, eso también es difícil. Te iba a consultar con respecto a la serie si te llamó la atención la forma de manejar la situación por parte del Instituto de Enseñanza. Por lo menos en lo personal siento y creo que acá estamos más preparados como para contener a los niños, como que los vi bastante desbordados a los profesores y no creo que sea así. Creo que están más preparados para enfrentar este tipo de situaciones, no omitirlas y entender que toda la institución está pasando por algo. ¿Cómo lo viste vos? Lo hablé con algunos colegas o con educadores que compartimos clase y nos pasaba lo mismo que fue la parte de la serie que más angustia nos generó y porque estamos trabajando digo, en situaciones similares. Pero nos generó, entiendo yo, esa angustia no porque no pase, porque lamentablemente en algunos contextos, en algunas situaciones no está tan alejado de la realidad. Algunas partes que te muestra del el famoso agote docente, Sí. el famoso querer estar en otro lado, el no sentirse motivado, pero generó esa angustia por esto de que bueno, muestra una imagen de los educadores o del educador que es real, que sin duda pasa, pero también hay otra, como hablamos hoy de la adolescencia, ¿no? Pero hay otra imagen del educador y del referente que intencionalmente no fue mostrada en la serie. Pero sí, sin duda fue tremendamente angustiante Sí. y real, pero muy angustiante por eso de que era una imagen donde los adolescentes estaban totalmente perdidos, ¿no? Estaban solos. Todos los adultos que aparecen en ese capítulo Desbordados. Agotados, desbordados, Total- agotados, totalmente. no querían estar ahí, Sí. que se encargue otro. Sí, sí, mismo hay uno que no está y Que no vuelve está. bien Bueno, después. era terrible, la falta de respeto Sí. frente al otro, o sea, todo. Juan Pablo, ¿y las señales de alarma a las cuales los adultos tenemos que estar atentos, cuáles serían? Esos foquitos que se prenden. Y bueno, dependiendo obviamente de cada adolescente, pero en general una primera señal de alarma donde podemos observar fácilmente es aquellas conductas que antes hacía, que antes hacía con mucho interés, aquellas cosas que le gustaba, que le motivaba, en donde decidía pasar el tiempo, las amistades. Hay un montón de cosas que el adolescente, si comienza a dejar de hacerlas de forma brusca, es una señal para poder al menos abrir los ojos. Y después hay muchos indicadores que nos pueden servir para entender, bueno, si eso que está haciendo contribuye a ganar, como decimos, salud mental o contribuye a perderla, ¿no? Bueno, si hace actividad física o no, cómo está a nivel de su autoestima, si tiene vínculos tóxicos, si está cerca de dinámicas de consumo o no, las relaciones en la familia, si tiene buenas redes de apoyo a nivel social o a nivel familiar. Hay como muchas puntas como para observar que uno dice, bueno, en esto yo puedo tratar de ver si esto que está haciendo este adolescente contribuye a que tenga una salud mental fortalecida o la debilita. ¿Y a los adultos? Si yo tengo un amigo y el padre también de adolescente
y no se está dando cuenta y yo me estoy dando cuenta que para los adultos, ¿cuál es la alarma entre adultos? No entiendo. ¿Cómo le dirías a ese adulto? A mi amigo, mirá, ¿qué actitud puede estar teniendo ese padre que yo conozco que está mal? Ah, que no esté viendo, decís tú lo que... Exacto. Bueno, creo que la peor postura que podemos tener es cuando decidimos no ver, ¿no? Intencionalmente o no intencionalmente, de forma más o menos consciente o no, pero los adultos que funcionan de forma omisa o que no ejercen su rol como adultos, que es lo que hablábamos hoy, Luis, ¿no? Ser adulto es estar presente, es poder estar ahí habilitando esa conversación, es intentar acompañar para poner ese límite con afecto, con cariño, pero estar presente ahí. Si un adulto, vos como amigo, estás observando que por algún motivo no está pudiendo ejercer ese rol, no está pudiendo estar ahí, es una buena señal para hacer algo. Y a veces no quiere decir que físicamente no esté, a veces está presente físicamente, pero está No estoy entendiendo. metido Está en en otra, el celular claro. o está laboralmente en otra, y ahí hay algo para poder hablar con él. Quiero plantearte algo a ver y que se entienda bien para que no haya malos entendidos. Digo, porque acá hay otro cuestionamiento de la serie. No es un cuestionamiento, es una reflexión. Yo la estaba mirando con Rosina. Nosotros tenemos un hijo de 8 años, Facu. Y al final de la serie, el último capítulo, está enfocado en la familia. Papá, mamá y hermana, ¿no? Donde yo no quiero victimizarlos, no es victimizar a los padres, sacarles toda culpa o responsabilidad, no es eso, pero en este caso se sabe cuál fue el motivo, por qué lo hizo, pero ¿cómo se recompone la vida de una familia con un hijo adolescente preso? Un hijo adolescente que asesinó a alguien, tampoco estoy de alguna manera restando la importancia a la muerte de la niña, no, nada que ver, pero me pongo en el lugar de un padre, que es tu hijo, que haya sido el motivo por el que haya sido, él cometió un grave error y por ese error está preso o en un internado, y todos sabemos o más o menos sabemos qué pasa ahí, además de la soledad que puede sentir tu hijo. ¿Cómo se recompone? ¿Se recompone esa familia? Con mucha humildad te diría que no tengo ni idea de lo que estás diciendo, porque es tan difícil, Luis, como padre también, uno, ¿no? Cuando comienza a ejercer el rol, se pregunta diariamente si lo está haciendo bien, ¿no? Entonces creo que lo difícil que debe ser para una familia en un caso así o en un caso similar como te representa la serie, acompañar esa culpa, que en el último capítulo te lo muestran de forma espectacular, ¿no? Es tremendo como lo muestran, el sufrimiento de su cómo padre, sigue de una los padres. familia. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo sigue una familia con esa culpa de... ¿Se sigue de de alguna manera? Digo, porque uno lo puede comparar hasta con una muerte de un hijo, Sí. que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, que se le muere un hijo. Digo, pero en este caso no está muerto, pero está aislado, solo, Sí. obviamente pagando algo que hizo Sí. mal. Es terrible la escena final del peluche, Sí. el Sí. padre, y la escena de... Bueno, estamos contando toda la escena, no importa. Y la escena de cuando están manejando, cuando es el cumpleaños del Sí. padre. Es el Sí. cumpleaños del papá. Y cuando... Bueno, dijimos que íbamos a decir todo. Está. Y cuando el hijo le dice eso, Habla ¿no? por hermanos libres. Cuando Habla por- personas libres y camioneta. dice eso que nos decimos para que alguien la vea. Para que la vea. Y el padre queda callado. Sí. Esa escena es impresionante por esto que estamos hablando a nivel del lenguaje emocional, a nivel también de las habilidades emocionales. Yo confío mucho en que hoy, las generaciones de padres y de madres de hoy, venimos como que evolucionando mucho y creciendo mucho en aprender a poner en palabras un montón de cosas que capaz que antes no, a aprender a cómo desempeñar nuestra tarea. Y la serie tiene muchas puntas, pero hay una punta clara sobre cómo vivimos nuestro ser hombres hoy y la masculinidad y un montón de temas que se tocan en la serie, ¿no? Que está buenísimo también ponerlo sobre la mesa. Sí.
Y en ese padre es eso, ¿no? El padre que no sabe qué decir, se queda callado, después llora frente Y la sumisión al de ellas peluche. también, ¿no? Porque en ese momento también va la mamá y la hija y ellas también quedan calladas. Es como Sí. el respeto hacia el hombre Sí. en ese momento, como Sí. el... Y hay muchas señales, perdón, de que después me colgué mirándole Sí. de nuevo, de la camioneta, de que le grafitean. Sí. Seguimos contando cosas de la serie, ¿no? Pero hay muchas Hoy nos cosas que preguntábamos- pasan. Hoy nos preguntábamos eso en ¿Eso? la oficina. Sí. ¿Por qué le ponen en la Bueno. camioneta algo que está fuera de contexto, ¿Está fuera de digamos, contexto? Sí. de la situación? Pero también lo simbólico que le toca en el auto Sí, para para él, sí. y lo que significaba y cómo Sí. lo maneja. Ahí, como en muchos momentos a vos te da la sensación de que va a ir a reaccionar de forma violenta, de forma agresiva contra alguien y no lo termina haciendo. O todos imaginamos teorías de lo que había pasado que daban explicación a eso y no. Sí. Así que yo te diría, Luis, que sin duda, ojalá para las familias las familias que tengan situaciones de estas reales, no las de la serie, Que las hay. y como dijiste hoy, que las hay, o la muerte de un hijo, como dijiste vos, y otras situaciones terribles. Sí, sin duda entiendo que sí se puede salir, porque entiendo también que desde una mirada más existencial hay un sentido también para todo, hay un sentido en la vida en sí mismo que es súper rico y súper valioso, y hay un sentido hasta en el sufrimiento en donde podemos acompañar a esas familias a que se pregunten, bueno, ¿para qué estamos acá y por qué estamos acá? Entonces, familias que les toque vivir situaciones como esta, sin duda debe ser terrible poder convivir con esa culpa, pero entiendo que con acompañamiento se puede resignificar eso para poder seguir viviendo. Juan Pablo, gracias como siempre. Por favor, gracias por Gracias. la invitación. Yo creo que no nos spoileamos, creo que le dimos No, una no. promoción bárbara al Sí, Cebarra. la verdad. Está bueno que se hable de esto. Sí, está muy bueno. Y- Creo que de las cosas más increíbles o importantes que generó esta serie es esto que está sucediendo, Sí. que no es en el primer lugar ni en el último que se está hablando. Y cuando deje de ser noticia la serie, que hablemos de otras cosas que tengan que ver con la adolescencia, sigue supuesto. siendo valioso. Sí, señor. Gracias. Gracias a ustedes. Juan Pablo. Muchas gracias. Gracias. Despedimos a Juan Pablo Civils.